Patria habló de este tema porque está alertando sobre la cantidad de gente que se quedaría sin poder jubilarse. ¿Qué tal, Leopoldo? Gracias por atendernos. Aquí estamos Jorge Fuentes y Andrea Landi. ¿Cómo va? Bien, un gusto en estar con ustedes y con los oyentes de su programa. Bueno, veíamos, ¿no? que está alertando de lo que puede llegar a suceder, algo que el gobierno viene avisando y esto se viene diciendo, ¿no? Y el sistema previsional está en riesgo y que la gente que podamos jubilarnos nosotros en el día de mañana, esto está en riesgo hoy, ¿no? Absolutamente. Concretamente, el 23 de marzo, o sea, menos de 60 días, se terminan los regímenes de moratoria. ¿Esto qué significa? Significa, como ustedes lo han adelantado, que millones de personas de aquí en adelante, no estamos hablando de los jubilados, sino de aquellos que tienen que jubilarse, no van a poder hacerlo dentro del régimen normal del sistema previsional. ¿Por qué no van a poder hacerlo? Porque a pesar de tener la edad, a medida que vayan cumpliendo los años, 60 para las mujeres o 65 para los hombres, no van a tener los 30 años de aportes necesarios para jubilarse. Aunque tengan 29, no van a poder cumplir el año que no van a poder comprar, el año que les falta para poder jubilarse. Esto está estudiado desde el punto de vista de, digamos, investigaciones actuariales. Se van a poder jubilar solamente 1 de cada 10 mujeres estarían en condiciones de hacerlo y 2 de cada 10 hombres. El resto, o sea, la inmensa mayoría de aquí en adelante, si no hacemos algo en el Parlamento, van a caer en lo que se llama la PUAN. Sí. ¿Qué significa la PUAN? En vez de poder jubilarse en el régimen normal, van a recibir lo que se denomina la pensión universal para adultos mayores, que es un invento que hizo Macri para tratar de pagarle menos a los jubilados. ¿Qué implica la PUAN? Bueno, que vas a cobrar un 20% menos que la mínima. Si hoy cobras la mínima, que actualizada creo que está hoy en 270.000 pesos Sí. al mes de febrero, vas a cobrar un 20% menos que la mínima. O sea que si cobras la mínima, que hoy ya está por debajo de la línea de pobreza, cuando pases a cobrar la PUAN, porque no te pudiste jubilar, vas a estar por debajo de la línea de indigencia. Sí, pero yo el otro día leía Pero un dato que además, en el todavía. caso de las mujeres, Sí, Leopoldo, perdóname que te interrumpa. hay algo todavía más grave, que yo este dato lo desconocía, y es que, por ejemplo, para alguien que cobra la PUAN y está casado, ¿no? Y si fallece, eso no corre como pensión. Así es, desaparece la pensión a la viudez. Y además de desaparecer la pensión a la viudez, en el caso de las mujeres que van a pasar a cobrar la PUAN, recién van a poder hacerlo a partir de los 65 años, es decir, va a ser una especie de jubilación de miseria que encima vas a tener que esperar, en el caso de las mujeres, que cumplan 65 años. O sea, están extendiendo la edad jubilatoria de las mujeres en la práctica. Y en el caso de las mujeres va a ser más grave la desaparición de la pensión, porque si bien puede fallecer cualquiera de los dos miembros del matrimonio, todos sabemos que las expectativas de vida de las mujeres son mayores que las de los hombres y en general son las mujeres las que más necesitan la pensión a la viudez, porque además son las que quedan más desprotegidas. Entonces, digo, esto es lo que va a pasar. Y la perversidad está en que efectivamente el gobierno, con la famosa ley base, en el artículo 77, inciso E, condonó, escucha bien, condonó, o sea, perdonó Sí. las deudas que los empleadores tienen con el sistema previsional. Es decir, los que no le hicieron aporte a los trabajadores le condonaron la deuda. Pero a los trabajadores que quieren comprar los años que les falta se lo impiden, terminando con la moratoria. Es una perversidad.
Sí, porque siempre está en duda el trabajador, ¿no? La culpa siempre es del trabajador. El tema es que hay parte de la sociedad que esto lo cree y se enoja porque dice, bueno, yo que aporté toda la vida y el kirchnerismo jubiló a la mayoría. Digo, y no entienden primero cómo se sostiene el sistema, que ya no es solamente con la población activa, sino también con los impuestos que todos pagamos. Y segundo, que pasan estas cosas. Tenemos una gran parte de la población que no está registrada, otros que nunca lo han estado, y los que han estado no siempre, trabajando en medios también lo digo, trabajando en radios grandes, hemos tenido, yo he trabajado en varias radios importantes que no te hacen los aportes, y esto lo perdés, y hoy encima, como explica usted, esto está condonado para aquellos que no cumplieron lo que tenían que cumplir. No, ni te cuento además cuando atravesás gobiernos como este, que te dejan sin laburo. Esos años no puedes hacer aporte. Por ejemplo, los que están perdiendo los trabajos en este momento, que son centenares de miles de personas, pero no solamente del sector público, sino del sector privado. En este momento que estamos hablando vos y yo, están perdiendo trabajo los trabajadores de Sancor, los de Granja Tres Arroyos, los de General Motors en la entrada de Rosario, en fin, es infinita esa gente se queda sin aporte. Suponete que dentro de 3, 4, 5 años tenemos la suerte de que cambió el gobierno y recuperan el laburo, pero esos años lo perdieron. No. Leopoldo recién decía... No tienen aportes. Claro, esos años no trabajado no se puede aportar. Recién decía si no hacemos algo en el Congreso, y te quiero preguntar eso, ¿cómo está la situación en el Congreso? ¿Se puede vislumbrar que esto puede dar vuelta a esta historia? A ver, ¿qué tendríamos que estar discutiendo la semana que viene en extraordinarias? Bueno, por ejemplo esto, el tema de lo que va a pasar con los argentinos que de a millones no van a poder jubilarse dentro del sistema normal de la previsión social. Nosotros hemos presentado proyectos para prorrogar la moratoria 2 años. No se trata. ¿Qué otra cosa tendríamos que estar tratando si pensamos en la gente? El presupuesto nacional. ¿Por qué? Porque es el que prevé qué se va a invertir o qué no se va a invertir de la plata de los impuestos de los argentinos, cómo se va a gastar en salud, en educación, en universidades, en obra pública. Bueno, eso no se discute. El gobierno no quiere discutir el presupuesto. Quiere tener las manos libres en el año electoral para gastar la plata como se le ocurre. ¿Qué otra cosa deberíamos estar discutiendo en el Congreso? La deuda pública. En este año, del primer año de gestión de Milei, el país se endeudó en 96.000 millones de dólares. Y ahora viene otro mega endeudamiento, otra vez hecho por Caputo, como lo hizo Caputo con Macri, ahora lo va a hacer con Milei, con el Fondo Monetario Internacional. Esas son las discusiones que debería estar haciendo el Congreso. En vez de discutir eso, han llamado a extraordinaria para discutir cuestiones de la rosca política. Si se eliminan o no se eliminan las PASO, si la proscriben a Cristina Kirchner o no, con la llamada ficha limpia, que se ha transformado en una papa sucia, porque está claro que está hecha solamente para Cristina Kirchner. Fíjate vos que tan claro está que Cristina, si se aprobara eso, sería proscripta, y Cuadra no, podría presentarse candidato al cargo que quiera. Sí, lo mismo, va a estar discutiendo también ese tema, qué sé yo, Ritondo, ¿no? Que todavía no dio explicaciones sobre lo que se conoció, ¿no? Sobre sus departamentos, los departamentos de la mujer. Digo, de eso es impactante ver todo esto, ¿no? Es impactante y además es revelador. ¿Por qué quieren proscribir a Cristina Kirchner? Bueno, porque precisamente es la única voz, o la voz más importante, la voz más importante que se alza frente a las políticas del gobierno, y porque tiene capacidad competitiva en una elección. La Argentina ya ha vivido todo esto de las proscripciones. Primero proscribieron en la década del 30 y al radicalismo de Irigoyen. Llegaron a la locura de anular una elección en el 5 de abril del 31 que había ganado el radicalismo. La dictadura de Uriburu creyó que con Irigoyen preso, Martín García y más de 500 dirigentes radicales presos en Tierra del Fuego, iban a poder ganar una elección. Entonces llamaron a la elección y resulta que ganó el radicalismo. ¿Qué hicieron? La anularon.
anularon el resultado electoral. Después hicieron lo mismo con el peronismo. Lo tuvieron 18 años proscrito. La NUCE lo proscribió Perón con un decreto de ley muy parecido al que quieren aplicar ahora con la llamada ficha limpia para proscribir a Cristina. Bueno, ese es el camino que está transitando el gobierno en vez de tratar los temas que sí tienen que ver con las necesidades reales de los argentinos. Y ante este escenario, Leopoldo, lo llevo un poco más, unos meses más adelante, ahora cuando vengan las elecciones, ¿qué opinión tiene con respecto a esta posibilidad de que se arme una coalición de muchos espacios políticos, como por ejemplo lo opinó Juan Grabois? Yo creo que Juan, que es un gran tipo, pone una expectativa en algo que no se va a materializar. Hace bien en plantear la necesidad de ampliar la base de sustentación de Unión por la Patria. Nosotros necesitamos, obviamente, una alianza con los sectores del trabajo, con la pequeña y mediana empresa en la Argentina, con los comerciantes, con las universidades, con la gente de la cultura. ¿Por qué? Porque son todos los sectores agredidos y son los que se quiere llevar por delante Milei, porque Milei lo que quiere es establecer en la Argentina una factoría, o sea, terminar con el concepto de la patria y sustituirlo con el concepto de una factoría. Y una factoría no necesita ni educación, ni desarrollo científico-tecnológico, ni nada de eso. Ahora, es muy difícil hacer un acuerdo con opositores que son opositores que no se oponen. Digo, si hubiera realmente posibilidad de un acuerdo, muchas cosas no hubieran pasado en el Congreso. Pero como estamos solo los de la Unión por la Patria en una actitud opositora y el resto está en una actitud colaboracionista, como ellos mismos la denominan, es muy difícil armar un espacio opositor. Si no, ya se podría haber presentado en el Congreso ese espacio opositor. ¿Con quién lo vamos a armar? ¿Con De Loredo? ¿Con la coalición cívica? Le votan todo al gobierno. Sí, pero bueno, también están apareciendo, Leopoldo, otros temas que parecería, ¿no?, que sí tienen como más coincidencia. Este sábado se va a realizar esta marcha convocada por el colectivo LGTB y a todo el que se quiera sumar contra la discriminación, el antifascismo. Bueno, ¿se va a sumar Unión por la Patria? Obviamente, claro. A ver, además sería bueno que sea un punto de partida esta marcha para darnos cuenta de que todos tenemos que salir a pelear por todo. Si seguimos peleando, cada uno por lo suyo, nos va a ir mal. Uh-huh. Porque el gobierno nos va a cazar como pajaritos aisladamente. De acá en más hay que entender que todas las movilizaciones tenemos que estar todos para defender todo, para defender la diversidad, pero también para defender al hospital público, al hospital Bonaparte, al Posadas, para defender las universidades. El sábado tienen que estar todos, por eso es auspicioso que la CGT, las dos CTA hayan llamado también a la movilización, sí, los organismos de derechos humanos. De acá en más, al gobierno hay que enfrentarlo con la movilización popular. Ahí es donde se puede germinar un espacio de oposición en serio, bien amplio. Pero sí, para eso hay que recuperar la calle. Y para recuperar la calle hay que superar la represión de Patricia Bullrich. Y para superar esa represión hay que masificar las movilizaciones. Bien. Leopoldo Moro, le agradecemos muchísimo estos minutos y seguramente vamos a hablar antes de fines de marzo para ver cómo sigue este tema y si este tema puede estar en agenda para que se pueda tratar en el Congreso y prorrogar la moratoria, ¿no? Porque si no, esto va a ser realmente muy, pero muy peligroso para todos aquellos que estén por jubilarse o que se vayan a jubilar. Bueno, si ellos logran número ahora para tratar
estas dos iniciativas que tienen, la de las PASO y la prescripción de Cristina, nosotros vamos a tratar de que se imponga en una votación el emplazamiento a tratar ese tema, o sea, el tema del que estábamos hablando respecto a los argentinos que no van a poder jubilarse. Pero bueno, dependemos también de los votos de los otros sectores. Hay mucha gente que nos dice, bueno, ¿qué están haciendo ustedes? Nosotros hacemos lo que los votos nuestros nos permiten hacer en el Parlamento. Ojalá tuviéramos 129 y no 98, pero tenemos 98. Para llevar adelante iniciativas necesitamos el acompañamiento de otros sectores. Ese es el punto. Bien. Leopoldo Moro, le mandamos un abrazo. Que les vaya muy bien. Muchísimas gracias. Leopoldo Moro, diputado nacional de Unión por la Patria, hablando de esto que es urgente y que si no se trata, se cae. Y si se cae, ¿no? Ya está, se complica. Yo no sabía este dato, que claro, la PUAN no se convierte en pensión si falleces, a diferencia de una jubilación. O sea que no solo es que cobras menos, sino que te sacan la otra parte que se pierde la pensión, sí, ¿no?